Sí, antes de continuar con los otros temas, porque tu experiencia es muy valiosa en muchos aspectos. Según lo que tú denunciaste a la justicia también, una vez que tú tienes este diálogo intercambio, que fue muy poquito antes de que te graduaras en el GOPE, no te dejan graduarte, una excusa bien burda en realidad, y luego te sacan de la institución y te llevan a un centro psiquiátrico. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, Alejandra, mira, después de que yo corroboro esta información, bueno, hubo un ánimo complejo porque todos mis compañeros se fueron encima y me dijeron que cómo se me ocurría hacerle esas preguntas a un comandante, que a todos le iban a sacar la cresta por mi culpa, y esto aquí, esto allá. Entonces, con un temor fundado tremendo, hubieron varias divisiones hasta que después eso se solucionó y después ya empiezan los entrenamientos, empieza a cambiar todo el sistema de, entre comillas, entrenamiento. Se cargaba un poco más el peso del entrenamiento para mí y mis compañeros se dan cuenta. De hecho, me decían, Gerhard, te están cargando la mata, que es un típico comentario que se hace adentro. Te están dando duro, esto aquí, esto allá, a raíz de lo que conversaste, te has quedado callado y esto otro. Entonces, estaban todos, obviamente, con ese ánimo, obviamente, de silenciarlo, pero yo sentía que sí había una cierta carga. Y a raíz de todas esas cosas, después se hace una reunión y determinan sacarme, no antes. Yo siempre antes tuve excelentes calificaciones en toda la carrera institucional por los 10 años, casi 11, y nunca tuve problemas, pero en ese momento, después de esa pregunta, ya todo cambió para mí. Posteriormente a eso, yo soy trasladado por 6 meses a la comisaría de la 38 comisaría de Puente Alto, y en ese proceso yo también quería asesorarme por médicos, porque estaba de alguna manera complicado con todo esto que me estaba pasando, médicos institucionales, civiles y todo. Y de hecho, civiles comencé con médicos civiles, comencé a asesorarme, y los médicos institucionales, las licencias que eran de los médicos civiles las abrían y decían, no, tú tienes, no es un conflicto vocacional, tú tienes tal problema, así que tienes que internarte. Y ahí viene tu pregunta y mi respuesta, que ellos me aconsejaban que me tenía que internar en una clínica para yo poder mantenerme, obviamente, en la institución. Y después de eso, yo hago caso a eso. Me daba cuenta que los medicamentos eran unos medicamentos psicotrópicos muy potentes y no me los tomaba porque veía a todos los carabineros que estaban ahí por distintas razones como verdaderos zombies que andaban por los pasillos. Perdón, ¿y los prescribía? Y yo, ¿perdón? ¿Quién los prescribía? Son todos médicos institucionales y la clínica está a cargo de pura gente de la institución. Ah, no hay servicios clínicos externos a la institución, digamos, que no presten como el servicio para carabineros. ¿Sí? No, eso es todo institucional. O sea, es todo interno. Claro que sí. Entonces yo me daba cuenta... ¿Cuántos internos había en ese momento? ¿Perdón? ¿Cuántos internos había? Personas que estaban ahí, por ejemplo, en el tiempo que estuve yo, tienen que haber habido unas 30 personas internadas. Por distintas razones. Estaban todos medicados. Sí, todos absolutamente medicados. Y esas personas no estaban como en sus cabales. Perdón, ¿y tú tuviste acceso o escuchaste, no sé, los diagnósticos? ¿Estaban con depresiones? Cuando venían los padres, escuchaba que los padres contaban ciertas historias. Y los padres tenían mucha molestia porque decían, mi hijo se accidentó en Carabineros, le pasó esto en la moto, le pasó esto otro, a mi hija tuvo cierta cosa, hablaban de cosas muy extrañas, pero dentro de la institución. Y por esa razón lo estaban medicando. Entonces habían cosas que no las podía enlazar, no las entendía muy bien en qué sentido, que los padres tenían una molestia con la institución, pero sin embargo tenían que pasar los hijos por ese proceso, y a mí también después me hicieron pasar el proceso de la medicación. ¿No podías tú consultar la opinión de un doctor independiente? Sí, yo también lo hice. Yo también lo hice para tener respaldos. Y por supuesto, para eso después rebatirle a la Comisión Médica de Carabineros, porque la Comisión Médica es un organismo autónomo que no escucha a otros doctores, es solamente institucional. Gerhard, pero una pregunta que a mí me resulta una duda impresionante. O sea, ¿usted estaba realmente viviendo una depresión tan profunda que lo obligaba a estar bajo este tipo de tratamiento, o es que usted está diciendo que la institución de alguna manera lo forzó a este camino? No sé. Yo creo que lo que pasó acá, por lo que yo viví en el fondo, yo estoy con una certeza de que la institución ya tiene sus métodos, los cuales yo por supuesto desconocía hasta ese entonces porque nunca me había visto en tal situación. ¿Para qué? Son métodos en los que ellos tienen ciertas programaciones y que es para protegerse también. Porque hay programaciones institucionales
son métodos que ellos utilizan después de cada procedimiento. Cuando hay ciertas cosas, hay un método. Cuando hay cierto procedimiento por otra razón, hay un método. Si hay un lesionado, hay un método. Para coaccionar la conducta de los carabineros, para manejar su conciencia, sea más explícito para poder entender. Sí, mira, a raíz, quiero poner mi ejemplo. Por ejemplo, yo cuando entré a Carabineros entré totalmente sano y a raíz de las mismas salidas que yo tuve que fueron voluntarias y las mismas reincorporaciones, después postular al GOPE, en total yo di 3 exámenes psicológicos. De hecho, antes de Carabineros nunca tuve situaciones con exámenes psicológicos solo para trabajo y todas fueron evaluadas correctamente y todas positivas, nunca tuve problemas. Pero después de toda esta situación, Carabineros también me hace ver como que yo supuestamente estaba enfermo, pero es después de toda esta información. Entonces empiezan con este proceso de la clínica. Después de la clínica, otros procesos más, pero todo a raíz de medicación. Entonces la persona que se toma esos medicamentos, por eso yo no me los tomaba, la persona que se toma esos medicamentos se va anestesiando, se va durmiendo, no responde. De hecho, hay un proceso en que yo tuve que ir a Viña del Mar, también a una parte que es médica de Carabineros, y en esa parte me tomaron test de Rorschach y otros bajo medicación, que eso éticamente no corresponde a ninguna parte. Y ellos tenían que después hacer una evaluación, siendo que los mismos Carabineros han recetado este tipo de medicamentos potentes y así todo tuve que dar los exámenes. Y ellos a raíz de eso también destinan a la comisión. Gerhard, tú también cuentas en tu testimonio que en algún momento tu mamá te fue a ver, que te habían de alguna manera forzado a tomar esos medicamentos y que te querían hacer un electroshock. ¿Nos puedes contar de eso? Sí, a raíz de... ¿Electroshock? Sí, no, es que esto es como una película. Es que si yo diera detalles y tuviéramos todo el tiempo posible, sería... Espeluznante. Sería, es que ustedes no se lo imaginan, pero ¿por qué un la persona que lo vive... Pero, a ver, la persona que lo vive entiendo, es lamentable, pero es complejo. ¿Cuál era tu situación? Quiero que entres en el detalle que te pregunta Alejandra, pero... ¿Tú estabas en una situación de delirio mental? ¿Estabas enajenado? En absoluto. ¿Estabas con una sospecha de psicosis o de paranoia? Como para poder entender... No. Porque estoy tratando de imaginar tu estado. Sí. Tú estabas normal, digamos. Como tú me ves ahora, de esa misma manera siempre he estado en la institución y siempre estuve. Siempre. Ya, ¿cómo llegamos al electroshock? En el proceso de que después los médicos civiles, bueno, los médicos de Carabineros abren la licencia civil, empiezan ahí ellos a decir que yo no tenía que atenderme por eso, por dentro de Carabineros, y después de las clínicas, si yo no paso ese proceso de las clínicas, puedo seguir a la comisión médica. La comisión médica de Carabineros me aconseja que nuevamente me tenía que internar por otra semana más en la clínica, y en esa conversación, a lo que pregunta Alejandra, en esa conversación 2 doctores de la institución de Carabineros, el Hospital de Santiago de Carabineros, me dicen, mira, las condiciones, Gerhard, acá son las siguientes. Tú tienes un estrés laboral, esto aquí, esto allá, por causa de entrenamientos del GOPE, bla, 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 todo eso, pero para nosotros es importante que tú te restablezcas y la única forma para que tú continúes restablecido en la institución tiene que ser a través de tienes que practicarte un electroshock. Perdón, electroconvulsivo. Algo así. ¿Tú reconocías ese diagnóstico en ti? O sea, cuando ellos te dicen, tú estás bajo un estrés agudo, en fin, y no estás bien, ¿tú reconoces que no estabas bien o no? Yo estoy perfectamente bien. Yo reconozco que tuve licencias médicas. De hecho, hay un doctor que yo visité, que era el que me extendía las licencias médicas, porque después cuando yo me lesioné en la montaña necesitaba más licencias médicas para mi recuperación. Ese doctor personalmente me dijo, Gerhard, tú tienes que seguir adelante con toda la fuerza, porque las instituciones a veces tienen estas partes oscuras, pero yo, como doctor, me dijo, como psiquiatra de 30 años, me dijo, te aseguro, Gerhard, que nunca has tenido nada. Me lo dijo un hombre. ¿Tus licencias eran por estrés? Las licencias, no, ni siquiera eso. Mis primeras licencias médicas en Carabineros fue para darle información de lo que yo estaba viviendo con respecto a la información de los pirquineros cuando yo no sabía todavía que eran detenidos desaparecidos. A raíz de eso, yo me quería asesorar con una doctora de apellido Borges en Iquique y que ella me guiara y me dijera, Gerhard, mira, tranquilo, vas a dormir mejor, o sea, tómate esto, no sé, pero a raíz de la información de todo lo que surgió en Alto Hospicio y de todo lo que yo vi con el psicópata Alto Hospicio también, porque eso fue un caso súper impactante que solamente una persona que vive esas situaciones, que ve el dolor de las madres de Alto Hospicio, de las cosas que pasaron allá, es una carga emocional enorme. Bueno, y te plantean la posibilidad del electroshock. Sí. ¿Cuál es tu reacción?
O sea, más que plantearla, era la condición para que yo pudiera continuar en Carabineros de Chile. Claro, si no me tomaba ese examen de electrochoque y no me hacía el electroconvulsivante, no había ninguna forma de que yo pudiera continuar. Eso lo aclararon frente a frente y delante de mi madre como testigo también. Eso está en los documentos. Todo lo que le estoy contando está hoy documentado, está todo lo sabemos. documentado. Antes de que te sentaras acá, todo fue chequeado por la producción del programa.